Vamos a hablar ahora del final de esta unidad, que es el neoliberalismo, el neoconservadurismo y la crisis del Estado-Nación. Cuando hablamos del neoliberalismo, vamos a ver que son ideas económicas, ¿no es cierto?, que parten del liberalismo. Si nosotros nos ponemos a atender a la palabra, es neoliberalismo, es decir, la base es el liberalismo, pero viene con algunas concepciones o algunas ideas novedosas. Por supuesto que sigue postulando la primacía del mercado, la libertad de las transacciones, ¿no es cierto? Pero es una concepción, es una ideología que viene acompañada de este proceso de la globalización. Es una política económica que tiene énfasis en la parte tecnocrática y macroeconómica, es decir, todo lo que es la cuestión de la tecnología y las cuestiones macroeconómicas como políticas de Estado, ¿sí? Políticas macroeconómicas para todos, estatales, y que considera justamente contraproducente lo que es el intervencionismo estatal y que por supuesto defiende el mercado capitalista. Vamos a ver que la base de este pensamiento es los conceptos básicos que nosotros estudiamos cuando analizamos el liberalismo. La primacía del individuo, ¿no es cierto? Porque entonces esta libertad no puede ser limitada. La neutralidad del Estado en cuanto al concepto de bien, es decir, el Estado no debe intervenir, no busca un Estado intervencionista, porque se supone que el Estado no puede determinar lo que es bien y mejor para todos. Un escepticismo moral en el sentido de que propugna la libertad de religiones, de posiciones éticas, de posiciones filosóficas, es decir, no es que hay algo que el Estado puede decir que es lo correcto y lo que está bien y otras cosas que no, y bueno, y que el interés general es la suma de los intereses individuales, es decir, como base, ¿no es cierto?, tenemos las posiciones básicas que nos brinda el liberalismo. Por supuesto, libertad, la concepción de libertad al máximo, el respeto total de la libertad y, por supuesto, la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Por supuesto que está en contra de lo que es la regulación de la economía por parte del Estado. Pero a su vez, este pensamiento trae características nuevas, es decir, aporta nuevas formas de pensamiento. Y esto es que están a favor o conciben una política monetaria restrictiva. ¿Qué quiere decir? Que están en contra de la emisión de billete de manera permanente porque genera inflación y entienden que eso es dañino para la economía. Por otro lado, están a favor de una política fiscal restrictiva, es decir, tratan de buscar más impuesto al consumo, pero menos impuesto a la producción y a la renta, porque sostienen que la producción y la renta es lo que va a movilizar la economía, a hacer que avancen los estados. Tiene como política la reducción del gasto público, desde todo punto de vista, la liberalización del comercio y las inversiones, es decir, todo lo que es transacciones comerciales, hay que reducir impuestos, hay que liberar las tasas y los aranceles. Esta es una concepción que además está a favor de la privatización. Sostiene que el Estado es un inútil para manejar empresas. El Estado no tiene que manejar las industrias o las empresas de luz, de gas, de agua, escuelas, nada. Entonces está a favor de privatizar todo servicio. Además está a favor de la desregulación. ¿Qué quiere decir? Que no hay que tener tantas leyes ni regular toda la vida económica de las personas, sino que hay que ser más limitado en cuanto a los límites y que las propias leyes de la economía son las que van a mandar y van a ordenar el mercado. Y por último dicen que la forma de alcanzar el beneficio de la sociedad es trabajar en el beneficio individual, es decir, en la medida en que la persona busque o alcance el beneficio individual, la suma de los beneficios individuales nos van a llevar al beneficio social. Este es un pensamiento típico, ¿no es cierto?, de esta época y que vamos a ver que lo vamos a haber visto bueno, es una política que actualmente, por ejemplo, la tiene el presidente de Estados Unidos, Trump. En Argentina es la típica política que impuso el gobierno de Menem. El gobierno de Macri tuvo muchos tintes neoliberales, es decir, que son propios de este tipo, ¿no es cierto?, de gobiernos, para que ustedes traten de buscar ejemplos de cómo se lleva a la práctica este pensamiento. Después tenemos el neoconservadurismo. Este neoconservadurismo vamos a analizarlo, vamos a ver que se dio en muy pocos lados, y vamos a ver que fue una reacción al liberalismo
y a esta idea de la contracultura de izquierda, es decir, una reacción que va a haber surgido en Estados Unidos a este liberalismo extremo que había y también, ¿no es cierto?, a las ideas de la izquierda. Es un fenómeno ideológico, pero de algunos intelectuales, principalmente norteamericanos. Lo que trataban o lo que analizaban, ¿no es cierto?, estos pensadores era la expansión soviética, la estrategia militar global, enfocaban su pensamiento con la lucha terrorista, o sea, la lucha antiterrorista contra los terroristas, y desde el punto de vista de la política estaban a favor de reducir el déficit público, de la defensa del individualismo, pero sí tenían, ¿no es cierto?, una concepción de base liberal, defendiendo, ¿no es cierto?, el mercado libre y la promoción de la democracia. Es decir, no es un pensamiento antidemocrático, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que surge justamente como una forma de frenar el avance de algunas ideas comunistas o de izquierda y sobre todo de una lucha o una actitud muy combativa contra lo que ellos consideraban terroristas, ¿no es cierto?, y que ponían en Estado. De hecho, justamente la base de su pensamiento es considerar los intereses de los estados defendidos vía militar. Entonces, quienes propugnaban estas ideas son los intelectuales norteamericanos que estaban a favor de todas las intervenciones militares de Estados Unidos en los diferentes estados, justamente para defender algunas políticas ideológicas. Esta fue una política exterior norteamericana muy agresiva contra el islamismo radical, contra el terrorismo islamista, y era una postura moralmente agresiva contra el extranjero, ¿sí? Porque justamente se tratan de imponer valores, de cuestionar valores que no eran los que ellos compartían, entonces estaban mal, los cuestionaban, los criticaban y los excluían. Y entonces justamente quienes propugnaban este pensamiento parten de la idea de una supremacía intelectual norteamericana, de considerar que sus valores eran los correctos y los valores del resto de la población son los equivocados, sobre todo justamente con el extranjero y en especial el extranjero islamita, ¿no es cierto? Entonces, todas las tradiciones o todo lo que los islamitas consideraban que estaba bien, para ellos era mal porque ellos lo sostenían, digamos. Entonces, eso es la concepción de su ética, ¿no es cierto?, y que era la que trataban de imponer a todos. Vamos a ver que se va a haber puesto en práctica muy poco. En realidad fue, por ejemplo, Margaret Thatcher del Reino Unido, Ronald Reagan, George Bush en Estados Unidos. Es decir, fueron muy pocos intelectuales que lo llevaron a la práctica, pero bueno, fue un movimiento muy fuerte y muy importante en la historia mundial. Y por último, vamos a analizar en esta época de la sociedad postindustrial y de la posmodernidad, con todo lo que es el traspaso, ¿no es cierto?, o esta transformación de la globalización, vamos a ver que esto va a traer una consecuencia política importante en nuestros estados, que es la crisis del concepto de Estado-Nación. Nosotros vamos a haber visto justamente en las unidades anteriores cómo se fue gestando el concepto de Estado-Nación en el siglo XVIII, cómo adquiere fuerza y cuáles eran las características de este Estado-Nación. Bueno, ahora vamos a ver que la globalización, esta interdependencia entre los países va a tener un impacto profundo, muy fuerte en los estados nacionales. Vamos a ver que se va a producir una transición hacia unos nuevos tipos, ¿no es cierto?, de comunidades políticas. Y esto van a ser los bloques supranacionales, ¿no es cierto?, la configuración de estados-regiones. Nosotros vimos al comienzo de esta unidad que se van a conformar muchos bloques, muchas uniones por cuestiones económicas. Bueno, pero esta época también se va a caracterizar por uniones de integraciones políticas. Es decir, vamos a tener no solamente uniones por cuestiones comerciales o mercantiles, sino una integración de los estados en polis, ¿no es cierto?, más amplias. Es decir, vamos a ver que los estados-nación no es que desaparecen, no es que dejan de existir, pero sí se van a incorporar con otros. Y entonces van a haber estados soberanos
que se van a unir en bloques económicos y políticos. Vamos a ver que es la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Mercosur, NAFTA, la Unión Europea, es decir, un montón de uniones que se van a ir dando entre estados. ¿Cuál es el problema? Que estos estados se van a unir y en estos van a surgir o se van a crear, ¿qué cosa? Órganos supranacionales, es decir, cada bloque, cada integración política va a tener órganos propios que va a emanar, de las cuales van a emanar dictámenes, resoluciones, y estas resoluciones y dictámenes van a ser obligatorias, ¿no es cierto?, para estos estados que conforman parte de estas uniones. Entonces, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos tiene, ¿no es cierto?, una carta a la que adhieren los estados y dicta resoluciones y opiniones que los estados reconocen obligatorias. Tenemos la Corte Europea que se hace obligatoria para los estados europeos, la Corte Interamericana que se hace obligatoria, ¿no es cierto?, para los estados americanos que la han aceptado en competencia. Tenemos resoluciones de las Naciones Unidas y entonces políticamente nos preguntamos si el hecho de que el Estado, como Estado-nación, integre, ¿no es cierto?, estos bloques regionales y acepte la competencia de estos órganos supranacionales y la obligatoriedad de sus resoluciones, ¿cómo influye? Nos preguntamos si eso hace que el concepto del elemento soberanía del Estado-nación pierda valor o entre en crisis. Esta es una respuesta que no está dada. Yo se la dejo para que ustedes reflexionen y justamente la idea es saber si el hecho de pertenecer a estos bloques regionales, a estas uniones políticas, implica necesariamente que el Estado ha perdido soberanía e implica saber si este concepto tiene que ser reconfigurado, tiene que ser repensado en esta época, o el hecho de que sea una adhesión voluntaria implica la aceptación de esta concepción y el Estado mantiene su soberanía intacta. Esta es una discusión que se da de manera permanente, sobre todo en esta época. Veremos de acá a 100, 200 años cómo lo analizan los pensadores, pero yo se lo traigo a ustedes para que lo analicen, lo reflexionen y emitan conclusiones propias y personales. Muchas gracias, hemos terminado la unidad.